trabajadora que enseguida les daremos el uso de la voz. Lo que queremos iniciar es lo de todos los días, que no podemos minimizar jamás los momentos históricos que hoy día vivimos. Busquen cualquier definición a su alcance en internet, póngale ahí golpe de Estado. ¿Qué es? Significa un poder, el asalto de un poder a cargo de otro a través de la ilegalidad. Esa ilegalidad presenta un abanico de diversas formas, desde la fuerza física bruta hasta la violencia legal, que significa violentar las normas jurídicas que tenemos. En el caso concreto, pues seguimos reiterando, sigue la ejecución en marcha de la reforma judicial. Eso, como ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, transgrede, es un delito federal que se castiga con cárcel porque violenta suspensiones dictadas por las y los jueces en todo el país, cientos de juicios de amparo. Recientemente la señora presidenta Claudia Sheinbaum acusó a todo el Poder Judicial de obstaculizar la ejecución de la reforma. Yo aquí quiero aclarar que no nada más son amparos de jueces, juezas, magistrados, personal de la base operativa. La experiencia en Jalisco, lo sabemos de cierto, es que se promovieron cientos de juicios de amparo ciudadanos, netamente ciudadanos, por parte de asociaciones civiles o por parte de ciudadanos en lo particular, barras de abogados. De ahí que las suspensiones dictadas en esos juicios de amparo están en favor del propio pueblo. De ahí que no es certero lo que dice la señora presidenta, que esta reforma la tiene que ejecutar porque es mandato del pueblo. El mandato del pueblo incluye 130 millones de mexicanos y hay, al menos aquí en Jalisco, conocemos de cientos de mexicanos que no votaron o bien incluso votaron por el régimen guinda, pero que hoy día dicen esa reforma yo no la quiero y por eso promuevo mi amparo y quiero la suspensión, porque quiero que guarden la prudencia, quiero que se revise primero la constitucionalidad de esta reforma antes de que se ejecute y que sea irreparable. Entre tanto, se salvaguardan los derechos de todos y todas porque hoy día hay juezas federales independientes, incluso de quienes aspiran a contender, porque esta suspensión simplemente paraliza la ejecución, pero en un momento dado, si la reforma sería juzgada como correcta, que no lo es, podrían seguir contendiendo y participando. Eso lado, destaco la analogía que hace la especialista de la ONU, la relatora especial para la independencia de magistrados y jueces. Fíjense que escribió un texto en enero y publicó que esta reforma en el caso mexicano significa el caballo de Troya. ¿Recuerdan la épica de la guerra de los griegos contra los troyanos, que era una guerra ya de mucho tiempo entre ambos? Pues hubo un momento en que los griegos dijeron, vamos a hacer una argucia, construyamos un gran caballo de madera, hueco por dentro. Lo dejamos en la puerta y replegamos los barcos. Los troyanos interpretaron esa escultura como un premio, como un regalo, como un triunfo. ¿Qué hicieron? Abrieron la ciudad y recibieron el caballo de Troya. Justo eso dice la señora relatora. Este es el caballo de Troya del sistema judicial mexicano y de la democracia misma, porque por fuera lleva el envoltorio luminoso llamativo de la democracia llamada votación popular, pero por dentro lleva la trampa, lleva el engaño, lleva todos esos perfiles que al no contener un criterio objetivo para seleccionarlos, todos esos comités del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que están actuando con absoluta discrecionalidad, significa que colocan a perfiles que solo responderán a sus intereses. Ahí está la trampa y el engaño a que alude la señora relatora. Por eso, este es nuestro caballo de Troya de la democracia. Hoy día, también la señora presidenta hizo una mención a que también el Poder Judicial estamos desacatando aquella mención que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya sabemos que tienen colonizados al menos 3 votos que siempre votan en bloque en favor del régimen guinda.
señor ingeniero, ¿nos puedes ayudar con la publicación? Al respecto, ya los tribunales de la Federación, al menos el primer tribunal colegiado en materia administrativa aquí en Jalisco, ha emitido una tesis en el sentido de decir que ese tipo de opiniones, digamos, emitidas por el Tribunal Electoral no son vinculantes para el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué significa esto en palabras llanas? Aquí no seamos abogados. Pues que esa opinión está en el terreno de la irrelevancia absoluta porque no tiene competencia para pronunciarse al respecto, ¿sí? Entonces, es parte del adoctrinamiento diario, del torcer las instituciones y de hacer que la ciudadanía nos confundamos, sobre todo aquellos que no tenemos conocimientos profundos en materia jurídica. Esto se ve en los tribunales, esto se litiga ante los tribunales y no engañando al pueblo, diciendo y distorsionando todas nuestras instituciones. También queremos contrarrestar, ingenieros, si ya tenemos, podemos liberar la imagen. El apunte, recordarán que en estos días entrevistó a la señora Tadei y mencionó que 9 minutos y fracción será lo que utilicemos los mexicanos para ir a las boletas y votar. Esto lo dijo a palabra de rey, sin abordar un caso específico, simplemente para ilustrar lo inasequible de su expresión. Yo destaco el caso de Jalisco, un ciudadano de Guadalajara que tiene que ir a votar a mitad de este año. Tiene que ir a votar por 22 jueces de distrito, 32 magistraturas de circuito, 9 ministros, 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, 3 magistrados de sala regional del mismo tribunal, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina. Todo ello da un total global de 73 cargos. Si multiplicamos esos 73 cargos por hasta 7 aspirantes en cada uno, porque recordemos, 2 del Ejecutivo, 2 del Legislativo, 2 del Judicial, y si el titular del órgano en cuestión decide no declinar y participar, tendrá su pase directo. Entonces tendremos hasta 7 candidatos por cada lugar. 7 candidatos por 73 lugares nos dan 511 candidaturas. Un votante en Jalisco, en Guadalajara, tendrá que analizar 511 perfiles de candidatos para ejercer su voto razonado. Y esto en condiciones de no hay recursos, no habrá tiempos de radio y televisión, no se sabe cuándo serán las boletas todavía para jueces y magistrados, lo único que se aprobó fue para ministros, no se sabe, es como si iniciamos un partido de fútbol sin saber las reglas. A eso vamos como ciudadanos, a un partido de fútbol sin saber las reglas y además en Jalisco 511 perfiles tendremos que analizar. Aquí la duda es, ¿nos alcanzará la vida para todo eso? Hasta aquí dejo este tema y le dejo el uso de la voz a la jueza Mabel Cortés, quien nos hablará de un tema importante que es la asfixia presupuestal del Poder Judicial Federal. Muchas gracias, jueza Karina. Buenos días a todo el auditorio. Y bueno, con relación a este tema de la asfixia presupuestal, esto es para frenar la operación del Poder Judicial Federal. Recordemos que el recorte al presupuesto fue de más de 13,000 millones de pesos. Existe una reducción del 17.1% del recurso para funcionamiento del Poder Judicial Federal. Esto significa menos personal, recursos insuficientes y una imposibilidad para atender con eficiencia los casos judiciales. Esto tiene como objetivo someter la impartición de justicia a los intereses políticos, anulando el equilibrio de poderes. Y esto trae como consecuencia también el debilitamiento de la independencia judicial. Recordemos también que los miembros de la judicatura hemos sido blanco de violencia psicológica. Nos han violentado psicológicamente con la ejecución de la reforma judicial, nos han violentado socialmente con el discurso de odio generalizado hacia todos los miembros de la judicatura, en los cuales pues nos han estado golpeando y nos han adjudicado todos los errores que existen en el sistema de justicia. Y bueno, en este momento pues también es la violencia económica en contra de todos los miembros de la judicatura, porque no existen los recursos suficientes para que se preste el sistema de justicia de una manera eficiente.
Y bueno, desde este ámbito tenemos la perspectiva de la base trabajadora. Tenemos aquí nosotros al licenciado Ricardo Sinencio y a la licenciada Ileana Bonilla, quienes seguirán abordando el tema relativo a la asfixia presupuestal, pero personas que nos acompañan y haremos este ejercicio bien buscando la paridad. Vamos a participar su servidor Ricardo Simoncio y mi compañera Eliana Sofía para pronunciarnos seguramente en lo que muchos pensamos como base trabajadora. Nos reúne una preocupación que compartimos como integrantes del Poder Judicial Federal, particularmente en este tercer circuito. En un momento donde el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo Federal ha puesto en riesgo, y así lo hemos visto y lo hemos platicado muchos de nosotros, los derechos fundamentales que con esfuerzo y dedicación hemos construido como base trabajadora. El trabajo que realizamos dentro de la función jurisdiccional no solo es relevante, hay que poner énfasis en lo siguiente, es esencial para la estabilidad y el desarrollo de nuestra sociedad. A través de nuestra labor diaria, hacemos posible, junto con jueces, juezas, magistrados y magistradas, la garantía a los ciudadanos de acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Somos en conjunto quienes con compromiso y profesionalismo hacemos posible que los principios de justicia, imparcialidad y legalidad se traduzcan en realidades para los ciudadanos. Sin embargo, la aprobación de este presupuesto ha ignorado la importancia de nuestra labor y, peor aún, ha impactado directamente los derechos adquiridos de quienes de manera conjunta sostenemos uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial Federal. Contrario a lo señalado por el Poder Ejecutivo y los legisladores, las afectaciones a los derechos de los trabajadores son reales y profundas. No se está respetando lo establecido en el artículo 10º transitorio de la reforma judicial, que garantiza la estabilidad de nuestras condiciones laborales. Continuará mi compañera Ileana. Muchas gracias por el espacio, magistradas, jueces. Buenos días. Reconocemos el aparente esfuerzo del Consejo de la Judicatura Federal por hacer frente a esta situación con los recursos disponibles, pero sabemos que las limitaciones impuestas no solo vulneran nuestra estabilidad, sino que también comprometen la calidad del servicio que ofrecemos a la sociedad al ser posible la afectación a otros rubros que definirá el Consejo, y estaremos a la espera de que comuniquen. Ante esta situación, somos enfáticos. Como base trabajadora, estamos unidos, conscientes de nuestra responsabilidad y firmes en la defensa de nuestros derechos. Que quede claro que, de ser necesario, emprenderemos los campos legales necesarios para que nuestras voces sean escuchadas y se respete lo que por justicia nos corresponde. No es solo una cuestión presupuestal, es una cuestión de dignidad, de justicia para quienes día a día damos lo mejor de nosotros para garantizar un sistema judicial fuerte, confiable y comprometido con México. Hacemos un llamado a seguir manteniendo y fortaleciendo la unidad, al compromiso y a la acción responsable. Defendamos juntos lo que hemos construido y demostremos que el corazón del Poder Judicial Federal está en su base trabajadora. Muchas gracias. Sí, buenos días. Bueno, hemos escuchado a mis compañeros y ahora a los compañeros de la base trabajadora sobre temas que nos han llamado mucho la atención en estos últimos días.
En esta ocasión yo les voy a platicar y vamos a tocar tema relacionado con lo último, ahora sí que lo más novedoso que tenemos y que es el inicio de la era del presidente Donald Trump, donde, como sabemos, dentro de las primeras órdenes ejecutivas implementadas por él, está la deportación masiva de inmigrantes, donde se señala que 1/3 de los 45 millones de extranjeros que viven en la Unión Americana son mexicanos. O sea, nos dan una cantidad de 15 millones de migrantes mexicanos que tendremos que recibir. Y como dicen, ¿verdad? Con los brazos abiertos, claro que sí, pero tenemos que presentarles mayores posibilidades para que puedan ellos hacer su vida que tenían aquí en México y que de alguna forma ya van a formar parte de nuestro país. Sin embargo, hemos advertido que en la mañanera, nuestra presidenta lo que ha pretendido solucionar con ello y dice que ya estamos preparados para recibirlos, es una serie de medidas que según ella eso va a mitigar la llegada de nuestros conciudadanos. Una de las medidas que ella solicita o pide o establece es que el Instituto Nacional de Migración se encargará de la recepción de esos migrantes, donde les procesará una carta de repatriación y también esa misma instituto les dará un apoyo en los traslados a sus lugares de origen. El apoyo consiste en proporcionarles camiones para el traslado. Pero para mitigar, dice, los gastos que se pudieran generar con motivo de ese traslado, les va a dar una tarjeta de ayuda por 2,000 pesos para que sean los gastos, cubra gastos de su traslado. También señala que el Registro Nacional de Población procederá a procesar sus documentos de identidad en caso de que no los tengan. Y que el Instituto Mexicano del Seguro Social afiliará a esos repatriados y a sus familias para que puedan recibir atención en caso de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, dice, cesantía en edad avanzada y vejez. Imagínense nada más, no tienen para cubrir pensiones y ahora resulta que les van a agregar más al Instituto Mexicano del Seguro Social, más afiliados sin que se aporte nada ya a este instituto. Entonces, estas medidas pareciera, ¿verdad?, que si su aplicación fuera efectiva, realmente pudiera contrarrestar esa avalancha de problemas que se van cuando lleguen nuestros connacionales. Sin embargo, esto no es suficiente. Se piensa que por el solo hecho de proporcionar ayuda con dinero en efectivo, como lo dicen, con los 2,000 pesos, con eso se va a contrarrestar esa problemática, cosa que no es así. Desgraciadamente, nunca se piensa en ayudarlos realmente o en forma efectiva, proporcionándoles o ayudándoles a encontrar un trabajo. Hay un secretario, el secretario general de la Unión de Trabajadores Agrícolas, por ejemplo, él menciona que podría crearse un programa de apoyo al desempleo. ¿Por qué? Porque considera que la mayoría de los connacionales que vienen o que van a deportar son personas que de alguna forma pertenecían a la agricultura, pertenecían a los campos agrícolas. Y entonces dice, en lugar de darles un apoyo social a través de un dinero, debería de ayudarles a formar un programa para crearles empleos, para que puedan trabajar esas tierras que dejaron de trabajar. O sea, son soluciones que de manera efectiva les pueda ayudar, porque recordemos que estas personas que vienen son las personas que mandaban las remesas de dinero, de las cuales el gobierno se ufanaba en decir, recibimos tantos miles de dólares de las remesas, como si fuera una inversión que tuviera
México. Y no era una inversión, simplemente era lo que nuestros connacionales enviaban a sus familias para su sustento. ¿Y qué va a pasar? Ya no va a haber esas remesas. Entonces, toda esa problemática la tendrían que resolver. No es nada más resolver con darles 2,000 pesos en una tarjeta de ayuda y que con eso se vaya a solucionar la problemática que se pueda presentar. Muchas gracias. Pues bien, ya para hacer el cierre, simplemente recordar que el llamado a la unidad que recientemente tenemos como un muy mediático, recordemos que el senador Noroña recientemente, justo por la asunción a la presidencia del presidente Trump, pues llaman a la unidad y por supuesto que reiteramos a nosotros la llamada a la unidad, pero fíjense de qué manera destacan que los aranceles que anunció Trump por 25% y la designación de los cárteles con rango de terrorista, pues según el senador Noroña, viola tratados internacionales. Y entonces yo le pregunto, senador Noroña, y a toda la legislatura y a la presidenta de la República, y ustedes publicando la prisión preventiva oficiosa y ustedes echando abajo, aniquilando el Poder Judicial, también están violando tratados internacionales. Tenemos México una condena interamericana por la figura de la prisión preventiva oficiosa. Sabemos que encarcelar oficiosamente de manera automática viola el derecho a la presunción de inocencia y viola el derecho a que un juez independiente analice caso por caso la necesidad o no de encarcelarnos. Estamos violando tratados internacionales. En el Tratado de Libre Comercio también nos comprometimos a tener jueces independientes para que los inversionistas cuenten con certeza jurídica de que cuando lleguen a un conflicto tengan la seguridad de que una persona juzgadora les resolverá conforme a la ley y la Constitución, no atenderá a otro tipo de intereses ajenos, económicos, políticos o incluso del crimen organizado. Imagínense ahora la dicotomía, ¿quién va a financiar esas campañas políticas de los jueces y las juezas? Está prohibido el financiamiento público y privado. ¿Ustedes creen que el crimen organizado no está puesto para financiar? Un crimen organizado hoy catalogado por Donald Trump como terroristas. Fíjense nada más en qué dicotomía nos pone el gobierno. Entonces, desde aquí el llamado sí es a la unidad, pero no con el autócrata. Como saben, el autócrata es el que gobierna de manera única, unipersonal o un grupo de personas, pero no comparte el poder a manera de república como nosotros, el pueblo, decidimos que debíamos de ser. Una república, compartimos el poder, llamamos a la unidad en el orden democrático. Para esa unidad es indispensable la observancia estricta de las suspensiones de amparo y eventualmente de las sentencias de amparo, porque eso, insistimos, será un mensaje al propio pueblo y al mundo de que todavía en México podemos respetar el orden y la civilidad. Simplemente les destaco que aquí nuestros compañeros de Jalisco tenemos un pañuelo de este color amarillo. Como saben, somos defensores de la independencia, tenemos esa obligación. Tuvimos que salir a las calles para defender tus derechos ciudadanos, porque la independencia es un derecho de ustedes. Para cuidarnos en las calles, porque nunca habíamos vivido este tipo de experiencias, nos reuníamos con el pañuelo amarillo, nos cuidábamos, íbamos juntos como una unidad. Hoy día el llamado a la unidad también es con la base trabajadora, aquí el licenciado Ricardo Sinencio y la licenciada Ileana Bonilla. Estamos más unidos que nunca a pesar de todos los esfuerzos. Y hoy día nuestro llamado de despedida, la jueza Yoli Montelongro, la jueza Mabel Cortés, su servidora Karina Ibarra, Ileana Bonilla y el licenciado Sinencio, hoy día les decimos a ustedes que las juezas y los jueces en Jalisco desmentimos y te defiende. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan muy bonito día. Nos vemos el viernes con nuestros compañeros en la Ciudad de México. No se pierdan la transmisión. Gracias.